dicía o tema do currículum de Chisco, conecta tamén un pouco co último premio, que este sí é un premio especial. Bueno, de feito, Isabel, podías subir ti tamén aquí para entregar este. Bueno, señor presidente, que de presidente se erce máis ben pouco. Tamén daqueles tempos de 2008, a mí particularmente me gustara moito, o sea, que era algo que estaba funcionando aquela xa non, como xa non, pero porque tiña data de caducidade cando estaban facendo. Como en Cambre desenvolveron este traballo cos grupos de voluntariado, non? Un pouco para animar ou tutelar a introducción da xente da participación, non? Pero simplemente como axuda, non con intención de dirixir ni nada polo estilo. É algo que eu en Coruña pois botei moito tempo en falta, e resulta que cando saltou a pandemia, cando comezou o confinamento, os 2 días, eu creo, se anunciou na prensa que en Coruña se poñía en marcha un servizo de voluntariado. Empezaron a buscar xente para que se apuntara, e bueno, Isabel e eu aplaudíamos dende casa. Non digo de aplaudir polas anelas, senón que digo que aplaudíamos porque nos pareceu de repente unha grandísima decisión, porque, o sea, primeiro por tomar a medida, pero segundo porque de repente había unha panda de coruñeses que podían botar algún tipo de man a outros coruñeses que sempre sentes algún tipo de confianza con respecto a quen sentes veciño, non? De veciña. De feito, a título persoal, pois unha tía miña, pois moi maior e tal, cando comezou o confinamento non tivo mellor ocurrencia que lavar as cortinas, se lle atrancou a lavadora, que pode parecer algo trivial cando non estás confinado, pero de repente era un problema grave. Entón, de quen botamos man? Pois do grupo de voluntariado de Coruña, que polo menos conseguiu tranquilizala, non? Entón, esa pode ser unha das labores dun grupo de voluntariado destas características, pero que non é pouco en circunstancias como as actuais. Entón, partindo de aí, considerábamos que o Concello merecía ser interlocutor neste premio con esa cidadanía que foi a que respondeu a todas estas circunstancias, e temos a Jolla Neira para recoller este premio. E pensaba? Tamén. Bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Proyecto Máscaras, y hoy me toca a mí cerrar este acto y recoger este premio en nombre de esas 530 personas que decidieron apuntarse un día y decir: aquí estoy, a un llamamiento que hizo el Ayuntamiento de Coruña, en este caso la Concejalía de Bienestar Social, de Participación e Igualdad, que tengo la inmensa fortuna de dirigir. El confinamiento y el estado de alarma se anuncian un viernes, ¿no? El viernes, yo creo recordar que sobre el 13 de marzo aproximadamente. Nosotros veníamos trabajando desde finales del mes de febrero en la posibilidad de un posible estado de alarma. ¿Qué pasaría en nuestra ciudad si sucediera lo mismo que estábamos viendo en Italia? A mí, por lo menos, me saltó el chip el día que vi los camiones de Bérgamo, ¿no? Son imágenes que quienes estamos en la comodidad del primer mundo no estamos acostumbrados a ver en ese primer mundo, y que nos hacían ver una realidad que podía darse en la ciudad. Lo cierto es que yo convoqué una reunión de urgencia del equipo que me acompaña, y algunos de ellos eran mucho más optimistas en las previsiones. Finalmente fui yo la realista. Nosotros pusimos en marcha el voluntariado porque estaba muy trabajado desde antes. ¿Qué sucede si las personas mayores se confinan? ¿Qué sucede con las personas sin hogar que tenemos en Coruña en caso de que nos manden a nuestras casas? ¿Qué sucede con las entidades? ¿Qué sucede con las asociaciones? ¿Qué sucede con ese trabajo del que nos alimentamos mutuamente en el día a día? Y lo pusimos en marcha, hicimos un llamamiento y dijimos, a través del 010, de ese número mágico que tiene el Ayuntamiento de La Coruña, si usted quiere ayudar, llámenos. Lo cierto es que en menos de 24 horas fueron 530 personas las que decidieron apuntarse. 530 personas que decidieron colaborar y que lo hicieron de manera incesante, no todas, porque lógicamente íbamos llamándolas hasta que fue necesario, pero que siguieron ahí estando en reserva. ¿Qué hizo el voluntariado? El voluntariado se encargó de llevar
la compra a gente mayor. El voluntariado se encargó de ir a las farmacias, el voluntariado se encargó de acompañar, se puso en marcha ese teléfono de acompañamiento a la gente mayor simplemente para charlar y para hablar. El voluntariado iba a las entidades, el voluntariado se encargó de repartir los deberes a los niños, pues nuestros deberes de refuerzo educativo de servicios sociales, o esa iniciativa que se puso en marcha para que aquellos niños que no tuvieran acceso a Internet pues pudieran estar al día pues con la impresión de los deberes que nos mandaban los profes al ayuntamiento y que nosotros imprimíamos por cursos, por colegios, y que los voluntarios se encargaban de llevarlos a su casa. Y el voluntariado, la verdad, que lo que nos hizo ver fue una realidad que conocíamos en parte, pero también levantó muchísimas circunstancias desconocidas para nosotros y que nos tienen que hacer reflexionar como sociedad. El voluntariado nos dio un mapa, no exacto, pero muy preciso de la ciudad, de esa soledad no deseada de las personas mayores, de eso que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad y que estamos haciendo en muchas ocasiones las familias, porque muchos de esos tienen hijos o tienen hijas que no están presentes, algunos porque no pueden y otros simplemente y desgraciadamente porque no quieren. Y nos ha dado pues una radiografía de lo que es la realidad. Por lo tanto, este reconocimiento que yo hoy cojo realmente es un reconocimiento pues a esas 530 personas que ayudaron en labores que pueden parecer nimias, pero que no lo son y que siguen haciéndolo. En agosto hemos tenido un pequeño repunte, una ola, y todo parece indicar que viene una ola un poquito más grande antes de llegar a esa normalidad que esperemos que sea la de siempre, no la nueva, ¿no? En la que ya no tengamos máscaras, en las que nos podamos tocar, en las que nos podamos sonreír y en las que nos podamos abrazar y volvemos a ser los mismos. Y el voluntariado en todo este tiempo nos ha estado acompañando en tareas que pueden parecer absurdas, pero que no lo son tanto. Hace poco nos llamaba una señora desesperada porque se encontraba positiva en un estado pues, de confinamiento lógicamente absoluto y el marido ingresado también por COVID, y ella era ciega y no podía darle de comer a los pájaros. Pues allí tuvimos un voluntario que se encargó durante esos días debidamente pertrechado con esos monos tan incómodos en poner el alpiste a sus pájaros, acompañarle, hablar con ella y estar en el día a día. Y al final esto lo que nos demuestra es que somos una sociedad buena, que tenemos muchos déficits seguramente y que en el día a día vamos muy rápido y vamos muy acelerados y no miramos para el de al lado. Pero finalmente la pandemia nos puso de cara a una realidad brutal que yo, por lo menos yo personalmente, tengo la esperanza de que todos hayamos aprendido un poco de ella, ¿no? Que la desgracia y que ese vértigo que todos hemos sentido y que sentimos por lo que pueda venir de ahora en adelante, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desafortunadamente también desde el punto de vista económico, pues no solamente sucede en África, no solamente sucede en Asia, como comentaba Luis. Yo que pertenezco a la comunidad marista porque soy antigua alumna y siempre digo que los maristas imprimen no carácter sino familia, ¿no? Y desde que somos pequeños nos enseñan la ayuda, pero no la ayuda desde la distancia del que más tiene al que menos tiene, sino la ayuda desde la colaboración, da tu tiempo, mejora tu vida mejorando la vida de los demás, y al final esa es la enseñanza. Y permitidme ya por último que también aproveche este premio para reconocer el trabajo de las entidades que hoy a través de vosotros están premiadas o han estado premiadas el año pasado, ¿no? Y a lo largo de estos años. El trabajo de los servicios sociales municipales hubiera sido imposible sin la colaboración de entidades, desde las más pequeñas hasta las grandes, sin Cáritas, sin Padres Rubinos, sin Amigó, que para mí ha sido un descubrimiento, sin el Hogar de Santa Lucía, sin Sor Eusebia, sin Renacer, sin la Cocina Económica y sin tantas y tantas que en el día a día pues hemos estado trabajando conjuntamente, cada uno desde el puesto que nos ha tocado vivir, dedicando lo mejor que tenemos de nosotros mismos y lo mejor que tenemos de nuestros equipos y de nuestro tiempo, dedicándole 24 horas al día, de lunes a domingo y volviendo a empezar. Y que bueno, que yo creo que podemos, de verdad lo digo con toda la humildad del mundo, estar muy orgullosos del tejido social
que no permite que nadie se descuelgue. Y por último, una pequeña mención a un trabajo que fue incesante, que salió mucho en los medios y que quizás fue la parte más visible de los servicios sociales, que fue ese pabellón de los deportes donde se pusieron en marcha pues un dispositivo que no solamente albergó, sino donde se nos permitió hacer intervención social con más de 120 personas que tocaron la puerta. Algunos, desgraciadamente, en el momento que el confinamiento no fue tan extremo y se permitían las salidas, volvieron a una situación que no es la deseada. Pero otros, sin embargo, han podido encauzar su vida. Algunos están trabajando, algunos, afortunadamente, ya con un contrato indefinido, con el soporte municipal para poder hacer en nada una vida absolutamente autónoma, ¿no? Y al final, todo el trabajo merece la pena si uno mismo es capaz de cambiar la vida, aunque solo sea a una persona. Por lo tanto, yo no me quiero extender más. Muchísimas gracias en nombre de esas 530 personas. Gracias a vosotros por hacer de esta sociedad y de este mundo un mundo mejor. Y nos volveremos a ver, esperemos que en los bares pronto, y si no es en los bares, en actos como este muchas veces. Muchísimas gracias.